aire ya. Ah, vale. Estamos lunes de entrevistas. Es festivo aquí en Valencia, pero en el resto del mundo está en plena actividad. Estoy con Borja Girón. En solo 1 año y medio ha creado un sistema bestial, pero bestial. Una muy buena comunidad, 6, 7 libros en Amazon, un blog que ayuda a emprendedores a llevar sus proyectos adelante. Borja, contanos vos cómo es todo esto. Buenas, ¿qué tal? Pues nada, lo primero, muchas gracias por invitarme por aquí, por participar. Y pues básicamente lo que he montado ha sido mi propia experiencia. He creado el método que yo he ido siguiendo a base de prueba y error y he intentado quitar todos los errores para que la gente pueda ir directa al grano, ahorrar todo el tiempo posible en, pues eso, generar la idea de negocio, que en mi caso está orientado principalmente en crear un blog, conseguir más visitas, generar una comunidad y luego al final pues monetizarlo, ir midiendo, ir viendo, ajustando y generar ingresos para poder vivir de tu blog o de tu proyecto online. Y eso es lo que he ido creando. En un mundo donde nos basamos en teoría y donde lo que vende es la teoría y donde lo que impacta es el humo de alguna manera, te has hecho de un lugar a base de experiencia práctica. ¿Cómo haces para trasladarla? Y lo más importante, que la gente que te sigue la ponga en marcha. Porque una de las cosas más difíciles como formadores es transmitir la idea, mostrar con ejemplos prácticos, pero además hacer que esa gente lo mueva y se ponga en marcha. Sí, pues efectivamente, porque bueno, al final con la práctica, según me voy metiendo, empecé muy fuerte con el mundo del vídeo en directo, que sigo porque me encanta y es lo que más visibilidad me ha dado. Pero luego el tema sobre todo con mi experiencia, o sea, yo llevo mucho tiempo, me apasiona esto. Cuando estaba trabajando 6 años, te comentaba antes, en una empresa de seguros donde aprendí muchísimo de forma profesional, pero yo siempre por las tardes le dedicaba 3 o 4 horas a mis proyectos, hacía experimentos, veía qué funciona en Google, qué no, con qué cosas podía generar pequeños ingresos al principio. Y todo eso es lo que he ido mostrando al final con vídeos, pues muchos casos gratis en mi blog, en los vídeos en directo y luego con la plataforma de triunfacontublog.com. Y yo creo que me ha ayudado también mucho a la hora de expresarme y a la hora de dar a conocer este conocimiento el hecho de crear un podcast, que ahora mismo ya tengo 6 podcasts y bueno, pues vas soltándote sin tener que mostrar tu cara, que al principio pues sí que es un poco, a la gente le da un poco más de miedo y con el podcast te puedes soltar a la hora de hablar. Entonces, pues me ayudó mucho. Y luego, pues sobre todo, mostrar la experiencia y ver tus propios vídeos y ver si tú puedes aprender de ello lo más rápidamente posible y lo más directo posible. Entonces, lo que me ha ido funcionando a mí es lo intento grabar. Esto me está funcionando, lo grabo ya, porque si no lo dejas y al final no coges los conceptos más importantes. Lo grabo el video tutorial rápidamente de cómo lo he ido aplicando, cómo me ha funcionado y eso es lo que he ido plasmando en distintos cursos, que al final es un método. Y quitando todos los errores posibles, todo lo que no ha funcionado. Y el tema de que la gente lo haga es realmente complicado porque está muy bien, la gente lo ve, la gente se apunta a los cursos, pero hay un porcentaje muy alto que empieza y que, bueno, pues como obviamente los resultados no son de hoy para mañana, aquí hay mucho trabajo, mucha constancia, mucha dedicación, sacrificios. Yo siempre digo, vale, o sea, si esto quieres vivir de ello, tienes que dedicarle por lo menos el mayor tiempo posible y dejar de ver la televisión, dejar de ver cosas, hay que hacer sacrificios al final si realmente es lo que quieres hacer. Entonces eso muchas personas les cuesta y empiezan con mucho, ahora sí que he visto este vídeo y me animo. Pero cuando luego tienes que hacerlo todas las semanas, estar ahí 1 año, si estás trabajando, que yo lo que digo es no dejes tu trabajo hasta que no tengas un mínimo de ingresos y veas un crecimiento. Hay que dedicarle al trabajo, llegar cansado a casa y continuar trabajando. Tiene que ser por eso algo que te apasiona, algo que te guste, porque si no va a ser imposible. Y en base a eso, pues luego ya el conseguir que la gente lo haga es pues motivarles, dar incentivos. Ahora estoy creando grupos de mastermind entre la gente que está en los cursos.
También voy a lanzar hoy, de hecho, una especie de promoción con cupones de Amazon que voy a dar entre las lecciones para que la gente los vaya encontrando, vaya entrando. Entonces, pues son cosas que intento hacer para que, generando comunidad, los grupos de Facebook, etcétera, para que la gente empiece a ver que hay gente detrás y que todos podemos ayudarnos. Recién hablabas de 6 podcasts. ¿No te distrae un poco? ¿No diversificas demasiado teniendo 6 podcasts distintos? Bueno, esto es como todo, empiezas con uno y cuando ves que quieres hablar de más cosas porque estás utilizando, en mi caso, yo ahora estaba muy especializado en SEO para bloggers, pero a la hora de montar mi negocio he tenido que aprender mucho de email marketing, mucho de ventas, de técnicas de persuasión, he tenido que aprender también pues de analítica web, etcétera. Y si lo pongo todo en un podcast que se llama SEO para bloggers, pues al final la gente que quiere aprender SEO para bloggers va a decir, pero es que hoy estás hablando de email marketing, hoy estás hablando de tu vida como emprendedor. Por eso, cada cosa que veía que ya necesitaba su propio apartado, he ido sacando los podcasts. Y realmente es que, o sea, un podcast de cuando empecé, que el primer episodio tardé a lo mejor en grabarlo y en decidirlo, pues no lo sé, 3, 4, 5 días. Ahora mismo las ideas, escucho muchísimos podcasts, estoy todo lo que puedo de vídeos también, pero sobre todo escucho mucho y lo que voy experimentando y proyectando. Entonces me salen muchas ideas y en muchos casos es coger, darle al micrófono, grabarlo, hacer un poco de edición y ya está. Entonces ahora mismo tardo muchísimo menos en crear contenido que antes, por tener la experiencia y por estar metido en esto. Entonces, es la gimnasia, eso es real, lo he dicho siempre. Si realmente te pones a hacer contenido, cuando empezás a tomar velocidad el contenido, sale solo, y me alegro que seas un ejemplo, porque genial. Sí, al final es eso, práctica, y cuanto más haces, más dices, es que al final antes le dedicaba mucho tiempo a algo que no es productivo, que no vale para nada, que no aporta valor. Y pues ahora lo que hago es centrarme más en eso y sobre todo verme a mí mismo los errores que voy cometiendo, que antes repetía mucho la palabra vale, te escuchas y dices, ostras, esto tengo que cambiarlo. Cuando te escuchas dices, voy a grabarlo ahora de nuevo y lo voy a hacer despacio. Se van corrigiendo estos errores poco a poco, pero como digo, es práctica y estar ahí, pues eso, llevo un año también con los podcasts, poco a poco. Si escuchas los primeros, yo me escucho y digo, es que esto me dan ganas de borrarlo y grabarlo de nuevo. Pero digo, es que así se ve la progresión y así la gente lo va viendo también, porque si no dicen, es que todo es tan perfecto, claro, pero es que antes, a lo mejor este podcast, antes de este has lanzado 6 podcasts antes y no han tenido ninguno éxito porque estaban mal, pero es normal. O sea, al final es aprendizaje. Cualquier persona que le digas, ¿cómo lo hace? Claro, por eso yo creo que es interesante. Esa progresión es lo que te permite tener, digamos, la autoridad para decir, yo también empecé desde aquí y fui mejorando con el tiempo, que el valor tiempo, el valor perseverancia se dice pronto, la gente lo entiende como concepto, pero a la hora de ponerlo en práctica, mucha gente hace agua. Sí. Hablamos de SEO, hablamos de tu blog. Tu último libro acaba de salir, 33 técnicas de persuasión infalibles. ¿Ya se ha descargado 60 veces? Sí, antes lo puse en preventa, que ha estado como 1 mes y medio, 2 meses en preventa, y pues sin haber salido todavía ya se habían vendido 30 unidades y bueno, cuando salió también se vendieron bastantes. Ahora mismo hace como 1 semana que no lo miro, pero aproximadamente por ahí estaba, así que la verdad que estoy muy contento. He estado en el puesto 3º de la categoría de Amazon y bueno, sí, la verdad que está gustando mucho y bueno, quería crear estas técnicas que se reúnen, te lo he comentado antes, en plan, no tanto de contar historias, sino ir directamente al grano, que sea una guía, que digas, tengo que escribir un artículo y quiero que la gente se suscriba, tengo que crear una página web o tengo que crear un curso y quiero que la gente se motive, tengo que dar una conferencia y quiero utilizar alguna técnica para que la gente me escuche, esté más atenta. Pues incluso en tu día a día, cuando hablas con alguien, hay muchas veces que son técnicas que no te das cuenta, que otras personas ya conocen, pues eso, la práctica y al final las utilizan sin darse cuenta y funciona muy bien. Y si lo lees, dices, es verdad, es que esto ni me había dado cuenta y funciona y realmente pues puedes conseguir lo que te propongas gracias a conocer estas técnicas. Obviamente, muchas veces se confunde persuasión con
o influencia con manipulación, pero está todo orientado. Lo que quería hacer yo es en mi propia experiencia, en lo que veo que me funciona y sobre todo en persuasión positiva, que lo he llamado. Entonces, creo que es interesante y sobre todo también que se conozcan las técnicas para cuando se utilizan los medios, la publicidad los utilizan todos los días, pues que digas, a ver, esto me ha convencido, pero realmente es por las técnicas que han usado o porque yo lo necesito. Y eso yo creo que también es lo que quería, que la gente lo conociera al menos. Aprenda a distinguirlo. Eso es. Borja, vas a estar, perdón, el 1, 2 y 3 de diciembre con nosotros en el evento Internet contra la Obesidad. ¿De qué nos vas a hablar? Pues he preparado una charla que ya la he dado en alguna ocasión, lo que pasa es que la he ampliado y deseo. Básicamente, juego deseos lo he llamado, está orientado en la serie de Juego de Tronos, cómo dominar el reino de Google y voy a comentar pues las técnicas que mejor funcionan hoy en día para posicionar tus artículos básicamente y conseguir más visibilidad, más visitas y al final pues si vendes algo, más ventas. Y bueno, pues eso, va a ser un poco, yo creo que va a estar, sobre todo la gente que la ha visto le ha gustado mucho. He metido también muchos ejemplos, que al principio en la primera versión que tenía no tenía muchos ejemplos. He metido muchos ejemplos de landing pages, de páginas cómo funcionan, de qué hacer para mostrarlo en Google y no tener que estar primero, sino estando tercero o cuarto, conseguir más clics que el primero y conseguir subir más. Pues truquitos, técnicas que a mí me han ido funcionando para ponerlas en práctica y no cometer también muchas veces errores que veo, oye, no consigo visitas, ¿qué está pasando? Te metes y estaban cometiendo a lo mejor subiendo las imágenes sin comprimir, no analizando un poquito las palabras clave y cambiando a lo mejor el título y una frase del primer párrafo, dices, he cambiado esto y de repente estoy viendo que suben muchas más visitas. Es que esos pequeños detalles en el SEO, de conocerlos a no conocerlos, hay una diferencia abismal y de eso es lo que voy a hablar. Buenísimo. Borja, agradecerte infinitamente que te hayas sumado al proyecto. Sos un fichaje de los mejores. De verdad que te agradezco muchísimo. Vamos a volver a hablar de 15, 20 días antes del evento. Te voy a volver a llamar para que nos des un poquito más de adelanto de tu ponencia, que la gente que no ha visto esta entrevista se pueda sumar. Y nada, de nuevo, muchísimas gracias y buena semana. Pues nada, muchas gracias a ti, a toda la gente que está aquí detrás y creo que la iniciativa es muy, muy buena. Espero que la gente lo comparta, sobre todo por la iniciativa, no por tanto la gente que estamos aquí detrás, sino por lo que estáis buscando, porque creo que es algo muy necesario y hoy en día cada vez hay que luchar más contra ese problema y bueno, darlo a conocer también, el tema de la obesidad. Muchísimas gracias, Borja. Estamos en contacto. Gracias. Chao, hasta luego.